Sí. Ahí va, Doc. Ahí. Ahí está, ¿sí se ve? Sí. ¿O no? Sí, sí se ve. Okay. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Como ya los mencionó Eli, vamos a exponer tromboembolia pulmonar y los integrantes son Corso Paul Lagos de Francisco, Laguna Flores, Rebollera Ramírez y yo, un servidor, Mina Valencia Luis Daniel. Y bueno, para empezar, obviamente es importante pues conocer un poco del antecedente histórico, ¿no? Claro está. Y bueno, vamos a empezar con que en 1271 se pidió el primer caso de trombosis. Esto fue recogido en uno de los escritos de Guillermo de Saint-Patus, que era un monje franciscano, que describe el caso de un paciente con el nombre de Raúl, que era un joven zapatero que sufría en aquel entonces los síntomas característicos de la trombosis. Solo que este monje franciscano lo describió como de edemas, o bueno, inflamación en su momento, y dolores progresivos en la pantorrilla derecha que se extendían hacia el muslo. Posteriormente pasaron muchos años, porque recordemos que pues hubo un periodo, ¿no?, en la Edad Media en el que pues, la medicina no avanzó nada, y llegamos en 1856 con la teoría de Virchow, que ya todos conocemos, ¿no? De Rudolf Virchow, un patólogo alemán, pues caracteriza los factores que favorecen la formación de trombos, ¿no? Como las lesiones endoteliales, la estasis venosa y la hipercoagulabilidad. Después vamos a 1916 con el descubrimiento de la heparina. Aquí J. McLean aísla e identifica moléculas con propiedades anticoagulantes. Esto es a partir del hígado de perro y lo denomina heparina. Bueno, después fue comprobado por el anticoagulante aislado que había conseguido Maurice Doyon en 1911. Después de 1961 encontramos al antagonista de la vitamina K, en la cual un veterinario estadounidense detectó un número elevado de muertes de vacas, que eso era por hemorragias. Después, el doctor Carling y sus colaboradores identificaron los tréboles de la molécula responsable de estas hemorragias en las vacas y se dieron cuenta que el antídoto era la vitamina K. Después, en 1969, encontramos a la antitrombina, en la cual Tage Astrup describió por primera vez la proteína natural anticoagulante y se dio cuenta que este efecto se multiplicaba 2000 veces en presencia de heparina. Después, dicha proteína recibió los nombres de proantitrombina, antitrombina 3 y, por último, antitrombina. Después, posteriormente, en 1935, Olaf Egeberg descubre el déficit de la misma. Después nos vamos a 1960 con la angiografía y la gramografía, donde se empiezan a ocupar clínicamente, sobre todo la gramografía pulmonar. Antes de la aparición de estas pruebas, se decía que la embolia pulmonar, por ejemplo, se realizaba principalmente tras el fallecimiento de los pacientes, ¿no? En 1970 se descubre la proteína C y S, que son los inhibidores naturales de la coagulación. La primera de ellas fue descubierta por Jan Steinflot, que recibió el nombre de la proteína C. Esto debido a que fue la tercera molécula que examinó en su protocolo. Y por otro lado, la proteína S, que fue identificada por Richard Scipio, que se llama así debido a que el descubrimiento fue en Seattle. Después, en 1980, se descubren los nímeros D, en los cuales se propone el uso de estos como prueba de exclusión y el diagnóstico de la trombosis venosa profunda y posteriormente la embolia. Después nos vamos a 2001, en la cual la trombosis y viajes de avión se relacionó los viajes de avión con un mayor riesgo de producir trombosis. Se menciona incluso que la OMS dice que los pacientes en situación de riesgo tienen doble de posibilidades de desarrollar una trombosis venosa en un viaje de más de 4 horas de duración. En 2008 se detectan los anticoagulantes orales directos, más bien se descubren o se empiezan a ocupar, y se dice la comercialización de estos. Estos se suman a las otras dos clases de anticoagulantes que existían en aquel momento, que eran las heparinas y los antagonistas de la vitamina K. Posteriormente, ya en 2011, se genera la prueba de generación de trombina, que es una actualización de la prueba de generación, y es creada en 1953 en Oxford. Después, esta se describe como una prueba funcional que estudia la coagulación en conjunto. En 2015, la enfermedad tromboembolia venosa, en el cual el tromboembolismo venoso es la tercera causa de mortalidad entre las enfermedades cardiovasculares, y se va a descubrir que solo está por detrás del infarto del miocardio y el ictus. Y también se reconoce que es la primera causa de muerte evitable en pacientes hospitalizados. Ahora bien, conociendo ya el antecedente histórico, vamos a definir lo que es un tromboembolismo pulmonar, que va a ser definido como la obstrucción del tronco de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas. Esto va a ser generalmente causado por un trombo desprendido de su sitio de formación y proveniente del sistema venoso, lo que nos lleva a que es una trombosis venosa profunda. Si estamos hablando de que la TEP
o la tromboembolia pulmonar se genera por un trombo desprendido, entonces hay que también tomar en cuenta que una de las principales etiologías que veremos más adelante es la trombosis venosa profunda, ¿no? Esta va a ser la formación de un trombo en el interior de una vena, la cual se ocluye parcial o totalmente, ¿no? Esto obviamente va a estar acompañada de fenómenos inflamatorios, tanto en la pared de la vena como en las estructuras vecinas. Y pues bueno, este trombo puede viajar y entonces generar la tromboembolia pulmonar, ¿no? Y en la clasificación, esa clasificación, digamos, lo tanto conforme vayamos viendo el tema, pero es importante mencionar que la tromboembolia se puede clasificar de tres formas, ¿no? En una masiva, submasiva y una de bajo riesgo. En la pulmonar vacía vamos a encontrar que el paciente va a tener una hipotensión mantenida que va a ser una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros, perdón, miligramos, al menos por 15 minutos. Aquí se menciona que el paciente va a ocupar soporte inotrópico y va a ser no causado por causas como arritmias, hipovolemia, sepsis o disfunción ventricular, ¿no? También vamos a encontrar aquí bradicardia persistente con menos de 40 latidos sobre minuto, o incluso el paciente puede mostrar síntomas de shock. En la submasiva vamos a encontrar que no va a haber hipotensión, o sea que va a estar arriba de 90, pero aquí vamos a encontrar disfunción ventricular derecha o necrosis miocárdica, y pues la necrosis miocárdica propiamente va a estar marcada por los marcadores de troponina, ¿no? Tanto el I como el T, que se van a encontrar elevados. También la disfunción del ventrículo derecho va a significar la presencia de al menos uno de los siguientes parámetros, que va a ser dilatación de este mismo ventrículo, con un diámetro de más de 0,9, y o disfunción sistólica, y esto detectado en el ecocardiograma o mediante angiotac. Y va a tener también una elevación del N-terminal pro-BNP por arriba de 500. También podemos encontrar en esta submasiva cambios electrográficos, como la elevación o depresión anteroseptal, que esto va a ser debido al bloqueo completo e incompleto de la rama derecha que se genera en esta patología. Y por último, la embolia pulmonar de bajo riesgo, pues la vamos a definir como aquella que no tiene ninguno de los marcadores clínicos que les acabo de mencionar, ¿no? Propiamente. Bueno, ahora vamos a pasar con la etiología y la fisiopatología. Aquí pues va a involucrar principalmente alteraciones del intercambio gaseoso y la circulación. Y bueno, como ya nos había contado Dani, pues aquí tiene que ver mucho la triada de Virchow, que como ya nos había mencionado, pues es la estasis circulatoria, el estado de hipercoagulabilidad y la lesión de la pared vascular para pues al final del día pues generarnos un trombo, que pues este es el que va a obstruir la circulación pulmonar. Entonces, a partir de esta triada, se va a dar el inicio para poder reclutar a varias plaquetas y pues poder también liberar distintas moléculas como sustancias proinflamatorias, partículas procoagulantes que van a hacer que éstas se unan a los neutrófilos y los neutrófilos puedan liberar su contenido nuclear. Entonces, a partir de esta liberación se va a formar una red o trampas extracelulares de neutrófilos que van a promover aún más esta agregación plaquetaria, también que se llame pues a más plaquetas, que se promueva la inflamación y pues se pueda dar este trombo. Ahora también estos trombos venosos se pueden multiplicar, por así decirlo, y esto depende de la baja presión de oxígeno, así como pues la cantidad de genes inflamatorios que se encuentren. Ahora, ya que tenemos, bueno, es importante conocer que dentro de la triada de Virchow también podemos encontrar, por así decirlo, de manera indirecta los factores de riesgo. Por ejemplo, en el estado hipercoagulable, pues hablamos de pacientes que tengan tumores, embarazo, tratamientos con alta cantidad de estrógenos, traumatismos, cirugías, enteropatías inflamatorias, septicemia, trombofilia. En la éstasis circulatoria vamos a encontrar el grupo de pacientes que tengan fibrilación auricular, disfunción ventricular izquierda, inmovilidad o parálisis, que esto pues va mucho de la mano con las fracturas o las cirugías, porque pues debido a esto pues van a estar inmóviles y como pues, ya nos había comentado un poco Dani en la historia, pues esto es un factor de riesgo importante para poder desarrollar una tromboembolia pulmonar. Ya lo vamos a abordar un poquito adelante. También pues la insuficiencia venosa, la obstrucción igual venosa debido a tumores, a obesidad o embarazo. Y en la lesión de la pared vascular pues es la lesión de nuestro endotelio. Y pues igual con un traumatismo, con una cirugía, con una punción venosa, irritación química por algún tipo de
valvuloplastía o valvulopatía, aterosclerosis, también el uso de sondas permanentes o pues durante un tiempo prolongado. Ahora, ya que tenemos nuestro trombo, viene la embolización. Esta embolización es cuando los trombos se van a desprender de su sitio de origen para poder viajar por la circulación, llegar a la vena cava, a nuestra aurícula derecha, al ventrículo derecho, y de ahí pues a la circulación pulmonar, donde va a llevarnos a esta obstrucción y por lo tanto tener esta tromboembolia pulmonar. Ahora, el sitio más frecuente para la formación de los trombos, como ya nos habían mencionado, pues es las extremidades inferiores, principalmente en el eje, perdón, iliofemoral, y esto es debido al calibre de los vasos. Esto no quiere decir que a lo mejor en unos vasos de menor calibre no se pueda generar un trombo, pero aquí es más probable debido pues a su gran diámetro que se pueda favorecer pues esta formación del trombo. También puede haber trombillos a nivel de las subclavias o en miembros superiores, por ejemplo, o también a nivel del cuello. Esto va principalmente relacionado a los pacientes que, como ya les había mencionado, sufren de un daño endotelial, principalmente por el uso de un catéter venoso central o catéter especial para la administración de quimioterapia. Entonces, pues esta lesión endotelial nos produce inflamación, va a hacer que pues la sangre que va circulando choque con el catéter y pues se pueda llegar a dar pues toda la cascada proinflamatoria para favorecer a la formación de trombos, ¿no? Pero pues estos son menos comunes, generalmente son por miembros, o la formación de los trombos en miembros inferiores. La que sigue, por favor. Y bueno, ya que viajó este trombito por toda la circulación, pues ya que llega al pulmón, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí principalmente vamos a tener lesiones más bien, las lesiones más frecuentes o anomalías más frecuentes a este nivel pues son la hipoxemia arterial y el incremento del gradiente de oxígeno, de presión de oxígeno alveolar. Esto nos va a representar principalmente pues una ineficiencia de la transferencia del oxígeno a través de los pulmones. Entonces, como ya conocemos, si agarramos al pulmón como un todo, va a haber un equilibrio entre la relación de ventilación y perfusión. Entonces, cuando hay un desequilibrio en esta relación BQ, pues en este caso, la ventilación va a rebasar el flujo sanguíneo. Y esto nos va a llevar a un aumento del espacio muerto, ya que la que se está inspirando no puede pasar correctamente a las unidades del intercambio gaseoso. Ahora también puede haber una vasoconstricción de la vasculatura pulmonar, principalmente esta va a estar inducida por tromboxano, A2 y serotonina. También podemos encontrar una mayor resistencia vascular pulmonar que va a estar causada por pues, esta obstrucción vascular por el trombito. También, pues vamos a tener con todo esto una deficiencia del intercambio gaseoso. Esto nos va a generar una hipoxemia por la hipoventilación. Aquí es importante conocer que también puede haber una hiperventilación refleja después de esto. Y esto va a ser debido o lo va a desencadenar los alvéolos que no se encuentren obstruidos para hacerlo de una manera compensatoria. También puede haber una disminución de la sensibilidad pulmonar. Esto principalmente va a estar cuando pues esta TEP ya está bien instaurada, incluso cuando avanza, conforme avanza el tiempo pues se va agravando. La que sigue, por favor. Ay, ¿me escuchan? Sí. Okay. Bueno, ahora en el corazón, pues debido al incremento de las resistencias vasculares pulmonares, la sangre se va a acumular en el ventrículo derecho y esto nos va a hacer que esa cavidad se vaya dilatando. Incluso la bibliografía menciona que puede haber una elevación del péptido natriurético y pues este ventrículo derecho con el paso del tiempo va a hacer que tenga una desincronización con el ventrículo izquierdo. Entonces, esto va a hacer que la dilatación del ventrículo derecho desplace a la cavidad izquierda y pues con esto va a desencadenar pues una disminución en el gasto cardíaco por este compromiso de cavidades tanto derechas e izquierdas, va a afectar su llenado, obviamente porque pues este ventrículo izquierdo va a estar más pequeño, va a almacenar
pues menos sangre de la que le llega y pues por lo tanto no va a poder expulsar la misma cantidad. Y esto también pues va a contribuir que haya una distensibilidad, perdón, de pues esta cavidad. Esto pues va a contribuirnos a una hipotensión, posteriormente a una alteración dinámica sistémica importante y esto nos puede llevar incluso pues a la muerte. También se menciona que debido a la mayor presión parietal del ventrículo derecho, va a comprimir a la arteria coronaria derecha. Entonces, esto nos va a limitar de manera importante el aporte de oxígeno al miocardio, llevándonos pues a una isquemia y la bibliografía lo menciona como un microinfarto pues de esta arteria por compresión. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a tener al grupo de las tromboembolias pulmonares no trombóticas y estas van a ser principalmente embolias grasas después de fracturas principalmente de los huesos de la pelvis, de los huesos largos como son el fémur, la tibia, el peroné principalmente. También la embolia tumoral, esta yo encontré que es por la presencia de un tumor a nivel de la vasculatura pulmonar que pues va a estar obstruyendo la luz de este vaso. También embolia de médula ósea, esto igual va de la mano con una fractura. Embolia de aire y embolia por objetos extraños también van muy de la mano, pero eso es principalmente en la población que pues se droga, ya que pues a veces los pacientes están tan drogados que pues a veces no se dan cuenta de lo que se están inyectando y se pueden llegar a inyectar aire o incluso también se menciona que puede haber pedazos de algodón muy pequeños o cabello incluso también. También vamos a encontrar la embolia de líquido amniótico. Esta va a aparecer principalmente cuando se rompen las membranas fetales o hay un desgarro o fuga en el borde placentario. ¿La que sigue? Y bueno, ahora dentro del cuadro clínico, pues es prácticamente aterrizar un poquito lo que ya les había comentado en la fisiopatología. A la vasculatura pulmonar se le conoce como la gran disimuladora. ¿Por qué? O la gran simuladora, perdón. Porque sus síntomas o los signos más característicos son muy, pero muy inespecíficos. Los principales van a ser disnea súbita y taquicardia. Entonces, por eso se le conoce así. Aquí es importante conocer pues, los factores de riesgo porque para la sospecha clínica esto va a ser muy importante debido a que pues las manifestaciones más comunes son tan inespecíficas. Por ejemplo, aquí, ¿cómo podríamos sospechar de un paciente que tenga TEP? Por ejemplo, no sé, o un paciente que viajó durante mucho tiempo o a lo mejor que tuvo alguna cirugía o algún traumatismo que estuvo, no sé, inmovilizado, pongámosle 2 semanas, 3 semanas, y que de la nada empieza con disnea súbita. Entonces, también, no sé, que presente taquicardia, decimos, ok, pues probablemente estamos ante una TEP. Ahora, bueno, se puede presentar tromboembolias pulmonares ocultas que de manera simultánea se pueden presentar con insuficiencia cardíaca congestiva o neumonía. Entonces, también otra sospecha aquí clínica podría ser que pese al tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, de la neumonía, pues no cede el cuadro, ya es cuando podríamos estar sospechando de que, ok, pues puede ser que sea una TEP. Entonces, bueno, también estos pacientes pueden presentar hipotensión, aparte de la disnea súbita y la taquicardia, pueden presentar reflejo hepatoyugular positivo, la taquipnea, por lo mismo que ya les había comentado, y el dolor torácico. La que sigue, por favor. Ok, ahora, algunos pacientes pueden tener calambre en la mitad inferior de la pantorrilla o en el tercio inferior, pero aquí es muy importante saber que no todo dolor inferior del tercio inferior, perdón, de la pantorrilla, es sugestivo de una trombosis venosa profunda, pero tampoco no toda disnea súbita es sugestivo de una tromboembolia pulmonar. Pero aquí nuevamente, pues les hablo sobre la sospecha clínica. Cuando tenemos un paciente que tiene a lo mejor la extremidad muy edematosa, que presenta dolor a la palpación
y que aparte, pues sí, o sea, que tiene mucho dolor. A lo mejor ahí sí podríamos decir, ok, estamos frente a una trombosis, perdón, una tromboembolia pulmonar, pues importante, pero cuando pues la extremidad se encuentra de esta manera. También puede haber dolor pleurítico y esto principalmente es cuando hay un infarto pulmonar importante. Este dolor pleurítico se va a presentar de manera abrupta, va a presentarse principalmente a nivel costal que se puede irradiar hacia el cuello. También puede haber hemoptisis, el segundo ruido puede estar acentuado, perdón, y pues puede también haber fiebre. La que sigue, por favor. Sale, vale, entonces ahora entramos al diagnóstico. Y bueno, primero que nada, pues aquí tenemos nuestro procedimiento algoritmo, nuestro algoritmo para diagnosticar correctamente a nuestros pacientes con embolia pulmonar, en la cual el primer paso, lo primero que vamos a ver es la escala de Wells o escala de Ginebra, son dos escalas diferentes. Y bueno, vamos a ver que en todo paciente, todo aquel paciente que tenga disnea de nueva aparición, que tenga dolor torácico, síncope o hipotensión sin alguna explicación alternativa, obviamente pues es que ya hayamos tenido que descartar alguna otra enfermedad, se les vamos a aplicar estas escalas, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo funcionan estas escalas? Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada tenemos la escala de Wells, la cual vamos a darle cierto puntaje a las características del paciente, ¿ok? Primero, si ha tenido alguna embolia pulmonar, algún evento de trombosis venosa profunda previa, le vamos a dar bueno, tenemos la versión simplificada, la versión original, pero es preferible usar la original, ¿ok? Le vamos a dar puntuación de 1.5. Si tiene una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, otros 1.5. Si ha tenido cirugía o inmovilización de algún miembro, de algún hueso, generalmente aquí hablamos mucho de fracturas, dentro de las 4 semanas previas, otros 1.5. Hemoptisis 1, cáncer activo 1. Si tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda, algunos ya los comentó mi compañera y de cualquier manera aquí estamos, aquí en el cuadro de al lado, el verde, les estoy poniendo cuáles son los signos y síntomas específicos. Obviamente no todos los pacientes lo van a tener, algunos puede ser que los pacientes tengan unos, puede ser que tengan otros, no siempre se cumple al 100%, pero bueno, en este caso la puntuación es 3 y un diagnóstico alterno menos probable que embolia pulmonar. Este punto es que no haya otra enfermedad que explique los signos y síntomas que estamos viendo en el paciente. ¿Ok? Si no hay ninguna otra enfermedad que explique esta presentación clínica, entonces agregamos esos 3 puntos. Si sí pensamos en alguna enfermedad que pueda ser diferente a la tromboembolia pulmonar, entonces obviamente no los contamos. Puntuamos a 3 niveles, a medio, intermedio y alto, de 0 a 1 punto, nivel bajo, intermedio de 2 a 6 y mayor o igual a 7, un riesgo alto de que sea una trombosis una trombosis pulmonar. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y ahora la escala de Ginebra. Es igual por puntajes, igual que en la escala de Wells, nada más que nuestros puntos cambian, ¿no? Primero que sea un paciente de mayores de 65 años que ya hayan tenido antecedentes de trombosis venosa profunda o de trombosis pulmonar, que haya tenido cirugía o alguna fractura en menos de un mes o en un mes, cáncer activo o curado en menos de un año, dolor unilateral en las extremidades inferiores, ¿ok? Esos son, bueno, eso es otro punto. La hemoptisis, frecuencia cardíaca de 75 a 94 por minuto o, bueno, y aparte, una frecuencia cardíaca de más de 95 o igual a 95. Aquí una cosa importante, si por ejemplo nuestro paciente tiene 110 de latidos por minuto, entonces se cuentan los dos, se cuentan el puntaje de la de 75 a 94 y la de mayor de 95. ¿Ok? Y por último, que haya un dolor en la palpación en los miembros inferiores, ¿no? Y también edema.
Esa es la puntuación. Igual tenemos, gracias. Tenemos probabilidad baja, intermedia y alta. De 0 a 3 puntos baja, de 4 a 10 intermedia y más de 11 vamos a considerar probabilidad alta. Ahora sí, la que sigue. Vale, una vez que ya aplicamos nuestra escala de Wells y vemos si que el paciente tiene una escala intermedia o alta, tenemos que preguntarnos si este paciente está, primero, hemodinámicamente estable, ¿no? Que tenga bueno, si tiene bien su presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos los parámetros de los que ya hablamos, ¿no? Si está hemodinámicamente estable, lo primero que vamos a hacer, bueno, si está hemodinámicamente estable y tiene una baja probabilidad, según nuestras escalas, tenemos que realizar la determinación de dímero D. Ok, siguiente, por favor. ¿Qué es el dímero D? Va a ser el producto de la degradación de la fibrina presente en el trombo. ¿Ok? La determinación de del dímero D va a tener una alta sensibilidad y una baja especificidad en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Este se va a realizar a pacientes que estén hemodinámicamente estables y con baja probabilidad clínica, como ya les había mencionado. ¿Cómo vamos a ver este dímero D? Pues en valores normales tiene que ser menor o igual a 500 microgramos sobre litro. ¿Ok? Otra cosa importante en la cuantificación de este dímero D es que después de los 50 años, todo paciente que pase de los 50 años tiene que multiplicarse este valor normal por 10. Quiere decir que a partir de los 50, por cada año vamos a agregarle, va a aumentar nuestro valor normal. Y aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, en los 72 años, si multiplicamos 72 por 10, en este caso, el dímero D normal que podríamos esperar es que sea menor de 720 o igual a 720 microgramos, ¿no? Entonces, eso es importante para determinar el dímero D. Regrésate una. Bien. Ahora, ya vimos que nuestro paciente está hemodinámicamente estable y tiene una probabilidad, según nuestras escalas, intermedia o alta. ¿Ok? Ese es un escenario. O el segundo escenario que podemos tener es que no esté hemodinámicamente estable. Entonces, en este caso hay que preguntarnos si nuestro paciente está críticamente enfermo. ¿Ok? Si lo estamos viendo en un estado de shock o únicamente tiene la disnea, pero lo vemos bien, estable. Entonces, en este caso tenemos dos opciones. La primera es en la que el paciente no está crítico. Entonces, en ese caso vamos a realizar una tomografía multimodal, que básicamente es una angiografía. ¿Ok? Y si sí está críticamente enfermo, vamos a realizar un ecocardiograma transesofágico y transtorácico. ¿Ok? Primero vamos a la tomografía al angiograma. Entonces, sáltate 2, por favor. Ok, aquí está la angiotomografía computada de tórax, el helicoidal multicorte, así se llama, así es el nombre completo de nuestro método de imagen. Y bueno, este va a ser el método de elección, precisamente para saber si el paciente está cursando o no con una trombosis pulmonar, ¿no? Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100% para tromboembolia pulmonar. Y aparte tiene un valor predictivo negativo del 99%. Por eso es el método de elección, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes de cómo es que se muestra este angiograma. Esta angiotomografía. El primero es un corte coronal, el que está de su lado izquierdo y el que está de su lado derecho es un corte sagital. ¿Ok? Y pues ahí las flechas nos están marcando, ¿no? La parte blanca, bueno, esas raíces blancas que se ven son nuestras arterias pulmonares, se ven así normal porque tienen un flujo estable. Y bueno, ahí donde están marcando justamente las flechas es donde estamos viendo esas manchas grises, ¿no? Que están a través de nuestro conducto y esos son precisamente los trombos, el trombo que nos está causando
esta patología, ¿no? Y siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos el ecocardiograma transesofágico o transtorácico. Este generalmente, como se va a aplicar para pacientes que están críticamente inestables, o sea, no les podemos realizar un angiograma, precisamente por el hecho de que están inestables, están críticos. Entonces esto tiene que realizar al pie de la cama del paciente, y nos va a ayudar principalmente a saber si el ventrículo derecho tiene algún compromiso o disfunción, ¿ok? Algo importante aquí que destacar es que en estos pacientes se nota lo que es el signo de McConnell, ¿ok? Que es una hipocinesia de la pared libre del ventrículo. Justamente la imagen que les estoy poniendo aquí del ecocardiograma es el signo de McConnell, ¿ok? Para empezar, vamos a ver una hipomovilidad. No se va a estar moviendo ese ventrículo derecho, va a tener un movimiento muy, muy ligero o nulo. Y vemos esa pared engrosada. Pues si logran ver esas partes blanquecinas que se ven, ese borde blanquecino, es el aumento, pues sí, el aumento en la musculatura del ventrículo. Entonces, esto nos habla de un compromiso o disfunción del ventrículo derecho. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y bueno, obviamente, ya habiendo aplicado nuestras escalas y ya también sacando el número de la angiotomografía o el ecocardiograma, ya podemos saber si el paciente tiene una tromboembolia o no. Ya establecimos el diagnóstico. Ahora, necesitamos estratificar el riesgo que tiene de mortalidad este paciente. ¿Ok? Entonces, esta estratificación de riesgo se sugiere, bueno, no tanto se sugiere, se tiene que realizar durante la evaluación del paciente. O sea, mientras nosotros le estamos haciendo las escalas de Wells, la escala de Ginebra, mientras le estamos tomando la tomografía, mientras estamos haciendo todo el diagnóstico del paciente, tenemos que estar estratificando el riesgo que tiene este paciente. Entonces, para eso primero vamos a ocupar la escala de PESI, que es la abreviatura de Pulmonary Embolism Severity Index. ¿Okay? Esta escala nos va a hablar, toma en cuenta diferentes parámetros. Primero que nada, la edad. Y aquí, bueno, la edad es, aquí en la tabla no se especifica bien cómo se tiene que tomar. Aquí dice mayor a 80 años, la realidad es que no es así. Se dice que la edad del paciente representa el puntaje que le vamos a dar. Si tenemos un paciente de 30 años que está cursando con todos esos síntomas y que queremos certificar su riesgo de mortalidad, entonces le ponemos 30 puntos, ¿ok? No es que sea mayor de 80. Si usamos la simplificada, sí. Si usamos la simplificada, le damos un punto si es mayor de 80. Pero si usamos la normal, tenemos que darle el puntaje según la edad que tenga. ¿Sí me entienden en esta parte o tienen alguna duda? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, ya expliqué lo de la edad. Si el paciente es varón, le damos 10 puntos. Si tiene cáncer activo, 30 puntos. Si tiene insuficiencia cardíaca, 10 puntos. EPOC, 10. Frecuencia cardíaca mayor de 110, 20. Presión arterial de menos de 100 milímetros de mercurio, 30. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, le damos 20. Temperatura menor de 36, 20. Estado mental alterado, 60. Ese es lo más importante. Y si su saturación está en menos del 90%, le vamos a dar 20. Y aquí es cuando vamos a ver el riesgo de mortalidad que tiene este paciente. Si no sale con menos de 65, es un riesgo bajo, clase 1, 65-85, riesgo bajo, clase 2, 86 a 105, riesgo intermedio, de 106 a 125, riesgo alto, y más de 125, riesgo muy alto. ¿Esto por qué va a ser? ¿Esto en qué nos va a servir? Bueno, pues para instalar el tratamiento, para saber bien qué vamos a hacer en este paciente. Para eso es importante sacar la certificación. Eso lo hablamos cuando hablamos de tratamiento. ¿Qué más nos va a importar para establecer el riesgo que tienen estos pacientes? Bueno, primero la disfunción del ventrículo derecho. Como ya les había hablado cuando hablamos del ecocardiograma y cuando hablamos, principalmente cuando hablamos del ecocardiograma, si se establece que
es que el ventrículo derecho del paciente tiene una inestabilidad, una disfunción, eso también nos va a importar para la certificación de riesgo. Obviamente, si no la tiene, no tiene un riesgo alto, pero si la tiene, aumenta el riesgo de mortalidad. Por otro lado, también tenemos la medición bueno, de las troponinas y también del péptido natriurético, me parece que es. Sí, de pruebas de péptidos natriuréticos. Eso también va a ser importante para saber si nuestro ventrículo derecho está en una disfunción. Y por último, que esto lo vamos a ver en la angioTAC, en la relación de los diámetros del ventrículo derecho con el izquierdo. Se dice que esta relación, si vemos una relación normal en el tamaño de estas dos cámaras, en el diámetro de estas dos cámaras, tiene que ser menor a 1. ¿Ok? Si hay una diferencia mayor de 1 centímetro en el diámetro de ambas cámaras, estamos hablando de que hay mayor riesgo para el paciente. ¿Ok? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del tratamiento. Y bueno, a la derecha les puse un esquema que habla, ¿no? O sea, cómo vas a tratar al paciente, ¿no? Estamos hablando que tenemos un paciente con P aguda. Luego sale la siguiente flecha que dice anticoagulante. Esto, con el anticoagulante, ¿qué pasa? Primero vamos a agarrar y vamos a tomar lo que ya nos mencionaron nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué riesgo tiene con lo de las escalas de Ginebra? Y pues, de qué riesgo tiene de que tenga la patología. Entonces, si el riesgo es alto, se da instantáneamente, bueno, se procura dar rápidamente, pues, un anticoagulante. Pues, en un rato más se los voy a explicar. Ahora, vamos a tener si tiene inestabilidad hemodinámica o no, que pues ya todo, o sea, nosotros sabemos que la inestabilidad hemodinámica se ha definido pues con una presión sistólica menor a 90 mililitros sobre mercurio, ¿no? Y pues bueno, si sí lo tiene, este paciente lo vamos a manejar como alto riesgo. Si no, pues vamos ahora sí que distinguir entre el riesgo bajo o el riesgo intermedio. Aquí nos menciona que debemos de checar dos cosas, ¿no? Los signos, ser de severo, estratificación de riesgo que nos acaba de mostrar nuestro compañero, del PESI, de acuerdo a la clase que tengamos, pues se va a contar como para intermedio o no. Si es intermedio, pues va a tener ahora sí que presente uno de estos dos, porque el segundo punto es la disfunción del ventrículo derecho, que ya nos habló nuestro compañero, que lo podemos ahora sí que checar o valorar mediante el ecocardiograma o con la angiotomografía. ¿Ok? Entonces, si no están presentes, pues ninguno de los dos, o sea, que no tenga tanta severidad de que no esté dentro de la clase 3 o la clase 5, que recordamos que la clase 3 a la clase 5, la clase 3 comienza de 86 a 105 puntos y la clase 5 pues ya es mayor a 125, pues lo podemos considerar intermedio. Igual nos está hablando de si el PESI simplificado es mayor o igual a 1, igual lo vamos a contar como un parámetro, lo cual ya nos explicó nuestro compañero. Ya, ahora, si no tiene nada y ya lo consideramos de bajo riesgo y no encontramos algún motivo en el cual debamos de hospitalizarlo, pues lo vamos a dar de alta temprana y le vamos a dar pues un tratamiento pues en casa, ambulatorio, que va a consistir en anticoagulantes. Ahora, si llegara a presentar de que el PESI sea clase 3 a 5 o PESI de simplificado mayor o igual a 1, pues vamos a tener que esto va a ser riesgo intermedio.
¿ok? O si llega a tener una disfunción del ventrículo derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues se realiza la prueba de troponina. Si llega, pues, a salir, pues, positiva, junto con la disfunción del ventrículo derecho, pues lo vamos a tomar como un riesgo intermedio alto. Si no, si sale negativo en troponina, pues lo vamos a tomar como un riesgo intermedio bajo. A estos 2 pacientes se va a hospitalizar. Ahora, con el de riesgo intermedio alto, pues lo vamos a hospitalizar, lo vamos a monitorizar y vamos a considerar si se llega a dar una terapia de reperfusión. Si se llega a ver un deterioro o no llega a responder al tratamiento, ¿no? Ahora, si hablamos de que hubo inestabilidad hemodinámica y es de alto riesgo, pues se le va a dar ahora sí que el tratamiento de reperfusión y un soporte hemodinámico. Ahora, a la izquierda, vamos a tener, ¿no? Les puse la palabra de estabilización. Tenemos la terapia de oxígeno, que pues en sí la terapia de oxígeno pues va a ser característico de un paciente con embolia pulmonar grave. Y pues, ¿cuándo vamos a considerar que va a estar indicado? Cuando este paciente pues tenga embolia pulmonar y su saturación de oxígeno sea menor al 90%. ¿Ok? La administración de líquidos. Ok, la administración de líquidos y los vasopresores es el tratamiento que se da para lo que sería la insuficiencia ventricular derecha. Con la administración de líquidos vamos a intentar que pues vamos a dar si sea Ringer lactato o solución salina, y esto vamos a hacer que no superen lo que sean los 500 mililitros. Ahora, otra cosa que se me olvidó de la terapia de oxígeno es que de preferencia sea de cánula, porque no vamos a buscar que no sea, vamos a tratar de evitar que sea una intubación, ¿ok? Una mecánica invasiva. Vamos a tratar de evitarlo. Y ahora, si con la administración de líquidos no sucede, o igual se puede suministrar junto con la administración de líquidos los vasopresores. ¿Qué vasopresor podría recomendar más? Pues de la norepinefrina. Esta, pues, la dosis, aquí abajo en la izquierda se ve la tablita, ¿no? La norepinefrina, de 0.2 a 1 microgramo por kilogramo, sobre minuto. La siguiente, por favor. Ahora, con el tratamiento de anticoagulantes. El tratamiento de anticoagulantes, pues es el tratamiento primario, ¿no? Ahora sí que la embolia pulmonar. Y esto, pues, ¿qué objetivo vamos a tener? Pues el prevenir la extensión del trombo y la recurrencia y el desarrollo de complicaciones, pues, tardías, ¿no? Como la hipertensión pulmonar. Ahora, a la izquierda les puse, ¿no? La heparina de bajo peso molecular, que a la derecha en las tablas les puse ahora sí que algunos medicamentos, que pues vamos a tener la enoxaparina y la delteparina. Igual vamos a tener el fondaparinux, la heparina no fraccionada. Vamos a tener ahora sí que los anticoagulantes, disculpen, los anticoagulantes, los anticoagulantes orales, de que no son antagonistas de la vitamina K. Estos vamos a tener el rivaroxaban y el dabigatran. Y ahora sí que de los antagonistas de la vitamina K,
vitamina K, tenemos a la warfarina. Ahora, si les estaba hablando, ¿no? De que con las escalas que nos había hablado nuestro compañero Oscar, que era la escala de Wells y la escala de Ginebra, si nos llegara a dar una puntuación en la cual nosotros estamos hablando de que hay una alta probabilidad de que sea una embolia pulmonar, vamos a tratar de suministrar una heparina no fraccionada de 80 unidades sobre kilogramo. Ahora, ¿cuál es, ahora sí que, cuándo va a tocar dar, bueno, primero les explico un poco, ¿no? Acerca de cuándo utilizar cada uno, cuando sea de preferencia, si es de riesgo bajo, vamos a intentar usar un NOAC, la rivaroxaban. Hay un estudio que es el de Einstein Choice, en el cual mencionaban que pues era muy bueno el rivaroxaban como tratamiento, y esta pues tiene una dosis de 15 miligramos cada 12 horas, y de ahí seguidos de 20 miligramos cada 24 horas. Ahora, igual tenemos la warfarina, que esta habla, o la literatura menciona, que se recomienda el usar la warfarina en conjunto con con el tratamiento del anticoagulante, con otra heparina, por así decirlo, a partir del primero o segundo día del tratamiento, que se comenzó el tratamiento. Y se va a intentar utilizar, pues, en riesgo intermedio, pues ahora sí que las heparinas de bajo peso molecular, como es la enoxaparina, que esta sería 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. Y tenemos la heparina no fraccionada, que esta va a ser por vía intravenosa, y pues se va a recomendar un poco más su uso cuando el paciente esté inestable. Y esta sería de un bolo de 80 unidades por kilogramo, seguido de una infusión de 18 unidades por kilogramo por hora. La siguiente, por favor. Ahora, igual, si no se llega a dar ahora sí que la terapia de anticoagulantes, se puede dar otra terapia, que más que nada es cuando no llegó a funcionar lo que sería el tratamiento anticoagulante, o cuando está contraindicado que es el filtro de la vena cava inferior. Aquí les puse una imagen, y pues el objetivo que va a tener va a ser la interrupción de la vena cava y prevenir mecánicamente que los coágulos lleguen a lo que sería la circulación pulmonar. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos el tratamiento de reperfusión. ¿Esta en qué va a consistir? Pues vamos a tener la terapia fibrinolítica, y este tratamiento de reperfusión solamente se va a dar cuando la persona, que lo situamos en el esquema que les mostré, en un riesgo alto, que tiene una inestabilidad hemodinámica. ¿Ok? Y ahora, este tratamiento, pues mencionan que su mejor beneficio se encuentra si se llega a hacer dentro de las primeras 48 horas, pero pues en sí no hay problema si se hace después. O sea, en un paciente, por ejemplo, tenemos el paciente de riesgo intermedio alto, ¿no? Y a esa persona pues no se le considera la terapia fibrinolítica al inicio, a menos de que comience a haber un deterioro, ¿no? Que no esté respondiendo a las terapias. Y bueno, dentro de la terapia
fibrinolítica, pues el principal que podemos tener es la alteplase, ¿no? En este caso, ¿no? En la embolia pulmonar. Vamos a tener la alteplase, que esta va a ser una dosis de 100 miligramos por 2 horas. Igual tenemos la estreptoquinasa, que pues tenemos una dosis de carga de 250,000 unidades internacionales por 2 horas y seguido después de 100,000 unidades internacionales por hora. Y esto sería por 12 a 24 horas. E igual tenemos la tenecteplase, que pues ya hemos mencionado y ya sabemos más o menos el rango de dosis, que depende del peso de la persona, ¿no? Que si es menor a 60 kilogramos, se le da 30 miligramos, si es de 60 a 70, 35 miligramos, si pesa 70 a 80 kilogramos, 40 miligramos, si es de 80 a 90 kilogramos, 45 miligramos, y si pesa mayor a 90 kilos, pues 50 miligramos. Siguiente. Ahora, tenemos dentro del tratamiento de reperfusión, ahora sí que otras alternativas. ¿Cuándo se van a dar estas alternativas? Pues cuando hay contraindicación ahora sí que la terapia trombolítica, que pues se las había mencionado en otra clase, que están separadas en absolutas y relativas, ¿no? Obviamente no vamos a tener, no le vamos a dar una terapia fibrinolítica una paciente trombolítica a un paciente que pues tenga sangrado activo, que haya tenido un trauma o una cirugía en las anteriores 3 semanas, que tenga historia pues de algún ictus, o que tenga una neoplasia en el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Pues tenemos, principal, pues tenemos la embolectomía quirúrgica, que generalmente la vamos a realizar con una circulación extracorpórea y sin pensamiento aórtico ni paro cardiopléjico. Y vamos a dar incisiones en lo que serían las 2 arterias pulmonares principales, con la extracción o succión de los coágulos frescos. Igual otra alternativa que pues ahora sí que, bueno, según lo que había leído, era trombólisis, y si no se podía, pues embolectomía quirúrgica, y ya por último, pues ahora sí que el catéter percutáneo, ¿no? Y ya por pues resumir, porque siento que me mezclé un poco, ahora sí que los pacientes que tengan alto sospecha o riesgo de embolia pulmonar, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a administrar heparina, 80 unidades internacionales por kilogramo, vía intravenosa. Se le va a hacer su electrocardiograma, su ecocardiografía. Igual, si lo llega a necesitar, que sea un paciente que está inestable, tenga saturación de menos de 90%, pues le vamos a dar oxígeno, ¿no? Recordemos que vamos a tratar de que no sea una ventilación mecánica invasiva. Y pues igual, si hay una deficiencia del ventrículo derecho, intentar administrar líquidos, Ringer lactato o solución salina, estos que no excedan los 500 mililitros, igual el estar monitorizando esta carga de volumen. Y pues si no, igual tenemos los vasopresores
Igual, ya si se llegaba a estelizar, pues íbamos a intentar dar la terapia de reperfusión. Y si pues tiene contraindicaciones de trombolisis, pues no se le da y pues vamos a pasar por una embolectomía quirúrgica o un tratamiento dirigido por catéter percutáneo. Y ya pues eso sería, ahora sí que todo el tema. Vamos a pasar con lo que sería el caso clínico. Bueno, pues este es un paciente masculino de 38 años, de procedencia urbana, es bebedor y fumador excesivo, que pues 38 días antes sufrió un accidente con una fractura de rótula izquierda e inmovilización pues de dicho miembro. Y va a acudir al servicio de urgencias por padecer disnea, que se intensifica ante los esfuerzos físicos, y dolor torácico intenso en la región posterior del hemitórax izquierdo asociado con polipnea, palidez cutáneo-mucosa y sudoración profusa acompañada de escalofríos. Y bueno, ante el examen físico presentó frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 100/60 milímetros de mercurio, una temperatura de 37.5 grados centígrados. Los ruidos cardíacos fueron rítmicos, de buen tono, no presentó soplos ni desdoblamientos, y pues también los pulsos periféricos van a estar presentes. Entonces, pues de esto que les acabo de decir, ¿qué es lo que les llama la atención? Porque bueno, pues no vamos a poner un caso clínico que no sea del tema, entonces pues estamos ante una tromboembolia pulmonar, pero ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Por qué dirían, ok, sí estamos frente a una TEPA o probable TEPA? Pues porque para empezar es fumador y luego dice que tiene disnea que se intensifica con los esfuerzos físicos y el dolor torácico, y además pues en el examen físico presenta taquicardia y igual no sé, pues por la palidez cutáneo mucosa podría ser, no sé. Muy bien. Y también que ustedes nos comentaron el antecedente de fractura, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, una vez que ya llegó el paciente ahorita a urgencias, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer con este paciente, con este? ¿Estabilizarlo o a qué te refieres? Pues, sí, Estadificar. exactamente, estadificar primero. Bueno, no tanto estadificar, sino encontrar el padecimiento que es lo que tiene. ¿Ok? Entonces, sí, como he mencionado, vamos a empezar por escala de Wells y escala de Ginebra. Siguiente, por favor. Vale, entonces, bueno, aquí están nuestras dos escalas. ¿Quién me da los puntajes de alguna de las dos? Las que ustedes quieran ocupar, la de Ginebra o la de Wells, cualquiera de las dos. Pues en la de Ginebra, porque está más chido. Ok, a ver. Pues no tiene más de 65 años. Correcto. No tiene antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Tiene la fractura. Esos son los puntos. No hay cáncer activo curado, no se mencionó, pues. Dolor unilateral en extremidad inferior, pues no se mencionó, pero no, ¿verdad? O sea, no tenía. No, hemoptisis tampoco. Frecuencia cardíaca de 75 a 94, no, pues está mayor que eso. Frecuencia cardíaca mayor a 95, sí, estaba en 110, entonces 5 puntos. Dolor a la palpación y edema, eso creo que no se mencionó. No tiene. Ok, entonces son 8 puntos, ¿no? ¿Seguro? Porque yo les mencioné algo importante en la parte de la frecuencia. ¿Quién dice que se equivocó? Se tomaba, si era mayor de 95, se tomaban ambos puntajes, ¿no? 8 puntos. Exactamente.
Exactamente. 8 puntos. Y los dos que ya teníamos de la cirugía, 11 puntos. Ahora, ¿y quién me dice la de Wells? Ah, ok, entonces, si, perdón, si tiene Sí. más de 95, son 8, o sea. Exactamente. O Ok, sea, si están entre 74 y 94, vamos a tomar 3. ok. Pero si tiene más de 95, se toman los 3 del punto anterior y los 5 de este. ¿Ok? No, ok, gracias. Sí. Y ahora, ¿quién me ayuda con la de Wells? Indícelo. No, pues como, bueno, como se amontonan Échatela, mucho, pues échatela, yo Ricardo. también. Échatela, Ricardo. Échatela. Tú puedes, tú puedes. Aquí te ayudamos. Pues embolia pulmonar o trombosis venosa previa, pues no. Frecuencia cardíaca mayor a 100 o igual, sí tiene. Cirugía sí tiene, hemoptisis no tiene, cáncer activo tampoco. Signos clínicos de trombosis venosa profunda, pues tampoco. Y diagnóstico alterno menos probable que fuese una embolia pulmonar, pues creo que no tiene, entonces pues son los 3 puntos, ¿no? Exacto. Entonces, En cuanto a los perdón. signos clínicos de trombosis, ¿me agregaste la diapositiva anterior? Pues habíamos dicho que tenía principalmente dolor torácico. Ese es un signo de trombosis venosa profunda, ¿ok? También tenemos, obviamente, pues la disnea. Ese también es un signo de trombosis. La palidez cutáneo mucosa, ese también es otro signo de, de trombosis. Entonces, pues recordemos que no es únicamente, o sea, como les había mencionado cuando les estaba enseñando acerca de estas escalas, no todos los pacientes van a presentar todos los signos, ¿ok? Entonces, no hay como un estándar tal cual de cuántos signos son los que debe de tener mínimo. Precisamente por eso estamos ocupando estas escalas, pero sí es importante que pues de los principales que estamos viendo que es la disnea, la coloración la coloración cutáneo mucosa, el dolor torácico, todos este tipo de signos, si sí están presentes, obviamente ahí sí hablamos de que es una probable trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien en todos los demás puntos, nada más en ese sí tiene signos de trombosis. Muy bien, Ricardo, muy bien. Siguiente, por Ok, favor. gracias. Y pues sí, en efecto, puntuación de Wells con 9 puntos, lo que nos deja una probabilidad de tromboembolia pulmonar alta y una puntuación de Ginebra de 10 puntos, y también nos dejan una probabilidad de tromboembolia pulmonar intermedia. Aquí pues nos damos por la de Wells, que es un poco más veraz a la hora de saber si tiene la probabilidad de tromboembolia. Entonces, pues sí, es una probabilidad alta. Siguiente, por favor. Ah, pero no pasa. Bueno, ya. pásale, no importa. Ok, ahora ya tenemos que poder hacer esa trombosis. Le mandamos a hacer sus análisis complementarios. ¿Ok? Hemoglobina de 142, hematocrito de 0.46%, glucemia de 6.3, leucocitos 12 por 10 a la 9 milimoles, la TTP en 17 minutos, la TPT en 37, el pH de 7.5, de la PCO2, esa, bueno, esa no la marcaba bien el caso clínico, y no, por eso no la pusimos. La presión de oxígeno 158, bicarbonato de 17.7, la saturación de 97% y un electrocardiograma que nos muestra una taquicardia sinusal. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestros análisis complementarios, ya sabemos que tiene alta probabilidad de tener una tromboembolia pulmonar. ¿Qué sigue? ¿El riesgo? Sigue que no puede ser una tromboembolia pulmonar.
como es una tromboembolia pulmonar con una presión de oxígeno de 158 milímetros de mercurio. ¿Cómo? Explíquenme cómo. ¿Cómo puede tener un paciente una saturación de 97%, una PO2 de 158 y me dicen que es una tromboembolia pulmonar? ¿Cómo? Si la tromboembolia pulmonar precisamente se caracteriza por desaturación y una PO2 baja, ¿o no? Si tú me entregas esa gasometría, yo te digo, ese paciente no tiene una tromboembolia pulmonar, búscale otra cosa. ¿Cómo llegaron a 158 de PO2? Ni intubado lo alcanzas, ni con oxígeno al 100%, porque se supone que por eso una tromboembolia pulmonar, porque el paciente no tiene un intercambio gaseoso adecuado. Y una de las características del paciente con tromboembolia pulmonar es la desaturación y la hipoxemia. Este paciente hasta te pasaste, tiene 158. ¿Cómo? Explíquenme cómo. Y luego explíquenme cómo un paciente puede tener una hemoglobina de 142. ¿Es mortal ese paciente? ¿Es humano o de dónde lo trajeron? La primera 14.2. ¿Cómo este paciente no tiene una alteración del intercambio gaseoso? Satura bien y hasta tiene una PO2 elevada. A ver, explíquenmelo. Creo que aquí hubo un pequeño error, doctor. Este análisis complementario es posterior al tratamiento. Una vez analizando Entonces no puedo decir que este paciente tiene una tromboembolia pulmonar con los estudios. Si ya lo trombolizaron y ya le hicieron todo, embolectomía, voy de acuerdo quizá. Pero si tú me presentas un paciente para hacerle diagnóstico de tromboembolia pulmonar así, no te la compro. No te la compro. No se pueden parar a dar una clase si ustedes mismos entienden de lo que están hablando. Ustedes solos se hacen bolas con los criterios. Ustedes solos se hacen bolas si es de alto riesgo, bajo riesgo. Paciente que tiene criterios de alto riesgo es para empezar tratamiento anticoagulante y saber que le tengo que hacer estudios complementarios. ¿Por qué? Porque tiene alta sospecha de una tromboembolia pulmonar. Lo único que me va a decir si verdaderamente tiene una tromboembolia pulmonar es la angiotac. Nada más. Ni siquiera su ecocardiograma transtorácico. Eso es lo que me va a decir que hay una disfunción ventricular derecha. Y me va a hacer suponer todavía un riesgo más alto. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia cardíaca del lado derecho cuando el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, principalmente del ventrículo derecho. Pero ni siquiera un eco transtorácico me va a decir si el paciente tiene tromboembolia pulmonar. Quien me va a decir si tiene tromboembolia pulmonar es la gamografía. Perdón, la angiotac. Y su compañera dijo, es la gran simuladora. ¿Por qué? Porque hipoxemia me la pueden dar muchas enfermedades. Taquicardia me la pueden dar muchas enfermedades. Fiebre me la pueden dar muchas enfermedades. Y para eso son los criterios. Para saber si ese paciente que llegó con una neumonía o que llegó con una insuficiencia cardíaca tiene riesgo, de lugar de ser una insuficiencia cardíaca o una neumonía, tiene riesgo para que yo piense que pueda ser mejor una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque fuma, porque hizo un viaje largo, porque es joven, porque estuvo mucho tiempo inmovilizado, porque tiene antecedentes de una tromboembolia pulmonar anterior, porque tiene antecedentes de una trombosis venosa profunda, porque tiene insuficiencia venosa, porque toma estrógenos. Entonces, eso me ayuda para que yo pueda pensar que lo que estoy tratando no es una insuficiencia cardíaca pura, no es una neumonía pura, es un paciente que tiene alto riesgo para una tromboembolia pulmonar y entonces, como tiene alto riesgo para tromboembolia pulmonar, lo empiezo a anticoagular y le pido una angiotac. Cuando llegue la angiotac me va a decir, sí, efectivamente tienes razón, es una tromboembolia pulmonar. Lo trombolizo.
¿Cuál es el problema? ¿O cuál fue la discusión o la confusión? Así de sencillo es. El paciente llega con datos clínicos de una enfermedad que puede ser pulmonar o cardíaca, pero por los antecedentes que tiene, sospecho que pueda tener una tromboembolia pulmonar. Hago mis criterios de Wells o mis criterios de Ginebra, los que quieran, para estadificarlo y decir, sí, tiene muchos datos para hacer tromboembolia pulmonar. Los siguientes estudios complementarios. ¿Qué le vamos? Si no tengo angiotomografía, tengo radiografía, ¿te sirve? ¿Qué voy a ver en la radiografía de tórax? Probablemente la disfunción cardíaca, bueno, el aumento del crecimiento cardíaco. Claro que no. Y eso habla de que no estudiaron y no leyeron qué se ve en una radiografía de tórax o qué vas a ir a buscar en una radiografía de tórax cuando el paciente te llega al servicio de urgencias y que te está orientando a que ese paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Oligoemia del ilio. No se pinta el ilio porque está trombosado. Joroba de Hampton. ¿Qué se ve en el electrocardiograma para pensar que hay disfunción ventricular derecha? ¿Qué veo en el electrocardiograma? Perdón, doctor, ¿dijo oligoemia de ilio y qué? Joroba de Hampton. Gracias. ¿Qué voy a buscar en el electrocardiograma, jóvenes? Taquicardia, sinus. No me vengas. Hipertrofia del ventrículo derecho podría ser. ¿Cómo se ve la hipertrofia del ventrículo derecho? O sea que si yo veo que hay crecimiento de cavidades derechas, ya digo, sí, tiene tromboembolia pulmonar. No, pero pues podría aparecer por lo de... Por eso, ¿cómo la ves? No podría. ¿Qué va a aparecer? Porque esto no es de podría, esto es medicina. Esto no es azar, ni tampoco es si pones una columna a ver si se va derecha o se va chueca. Esto es medicina, doctora. Aquí no es podría, aquí es va a haber. ¿Qué se ve en el electrocardiograma? En B1 y en B2 se ve más alto el complejo QRS. ¿Más alto? No, doctora. Bueno. ¿Qué es el QT3T3S1? A ver, los que expusieron, ¿qué es Q3T3S1? ¿Y de qué habla? El complejo de McKean. Ajá. ¿Y de qué habla? No puede ser posible, jóvenes. Todo este equipo está reprobado en este primer módulo por esta exposición tan horrible que acaban de dar. Está espantosa su exposición. No saben ni lo que estaban diciendo. ¿Qué habla esto? Que les vale, chetos. Que les vale urgencias, ¿no? Es más importante geriatría. Bueno, pues están reprobados en esta sesión. Porque no puede ser posible, jóvenes, que siendo ya médicos, a unos meses de ser internos presenten esto, ¿eh? Es vergonzoso. Por lo menos a mí me da pena. Estuve a punto de suspenderles la sesión, pero mi esposa no me dejó suspenderles la sesión. Pero es vergonzoso de verdad esto que estoy viendo. Qué bueno que no entraron los residentes, porque su primera impresión de los residentes hubiera sido mala. No mala, pésima para ustedes. Voy a hacer de cuenta que esta sesión nunca la dieron. Pero no se tiene que volver a repetir una sesión como esta. De todas maneras, en la sesión están reprobados. Y que les sirva de experiencia a los demás equipos, porque esto no está bien. Si no, se los dije desde un principio. Si no les interesa urgencias, no perdemos el tiempo, jóvenes. Si lo que les interesa es una calificación de 10, llévensela, la tienen. Pero aquí se trata de aprender. Y eso me habla también para todos los demás que no son del equipo, que tampoco leyeron. Entonces, como no están haciendo las cosas que platicamos al principio, aténganse a las consecuencias. ¿Ok? Entonces,
esta clase queda por vista, así como está de pésima. Todos van a estudiar. Nos escuchamos el próximo lunes. ¿Con qué tema? Edema pulmonar. ¿Cuál? Edema pulmonar. Bueno, quien va a exponer edema pulmonar me va a buscar qué son los receptores J pulmonares, cómo se estimulan y cuáles son las fases del tratamiento del edema pulmonar. Hay edema pulmonar de alta presión y de baja presión, cardiogénico y no cardiogénico. Me van a hacer la distinción. Quiero que me hablen de las escalas terapéuticas, cómo van los pasos para dar el tratamiento y cómo se hace el diagnóstico diferencial entre un edema pulmonar de alta presión y un edema pulmonar de baja presión. ¿Ok? Nos vemos entonces el día lunes. Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias. Gracias.